modelando, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, República Dominicana, región este, el país, el mundo, por las redes sociales. Aquí estamos hoy, sábado 11 de enero de este 2025. 12 de enero. Iniciamos otro espacio más de este su programa, Los Gemelos Mellizos de San Pedro de Macorís, por Extremo Channel, el canal del amigo, colega, hermano Carlos Pérez Guante. Estaremos con ustedes aproximadamente 60 minutos, comentando, analizando, opinando, denunciando, recogiendo en el palpitar de nuestras actividades periodísticas aquí en Extremo Channel en este momento. Buenas, Alberto, ¿cómo está la cosa? Hola, ¿qué tal, amigos telespectadores? Una vez más aquí, llevando las noticias ocurridas en pleno desarrollo en el transcurso de la semana. Muchas noticias nacionales, principalmente internacionales, con el caso de Venezuela. Tenemos la barrigor y las protestas en Cotuí, los sindicatos exigiendo. Tenemos al ciudadano presidente que rompió quizá la expectativa o la meta del 2024 con el crecimiento macroeconómico. Tenemos en deportes las estrellas batallando, el Licey duro, el Águila está ya no va, se quedó fuera lamentablemente. Y en San Pedro de Macorís sigue la gente acudiendo al malecón, un pleitecito en el malecón, como siempre se da en los teteos y trifulca por mujeres, celos, romo, etc. Todos estos temas vamos a enfocarlos en el espacio que tenemos en Extremo Channel, Enrique. Bueno, el camino es todos a respaldar a las Estrellas Orientales esta tarde, la noche en el TT Los Vargas. Las Estrellas Orientales batallando, su directivo luchando por darnos otro campeonato. Miren, el Ministerio de Obras Públicas, que dirige el amigo de Línea Asunción, anunció un aumento del peaje, de algunos peajes, de 60 a 100 pesos. Inmediatamente hay personas que reaccionan histéricas. Porque como en este país hay una cultura de no pagar impuestos bajo ninguna circunstancia, de hacer lo que me da la ganas, entonces medidas de esta naturaleza la aprovecha la oposición para desacreditar, descalificar y emprenderla contra el gobierno. Ya algunos dirigentes de los empresarios del transporte anunciaron que van a aumentar el pasaje. Óigame, le van a aumentar 40 pesos al peaje, ¿verdad? Que paga 60, va a pagar 100 pesos. Si ese transportista, propietario de autobuses que lleva pasajeros, le aumenta 50 centavos o lo que sea, más de 50 centavos al pasaje, se va a ganar la friolera 100 veces más. Porque ellos no pueden cargar con esos 40 centavos. 40 pesos de aumento del peaje. Hay que echárselo a los bolsillos de los pasajeros, de los que usan ese transporte. Sin embargo, cuando usted sale a Europa, sale a la ciudad de Estados Unidos, usted cruza de una ciudad a otra en Estados Unidos, en Europa, paga un peaje alto. Para cruzar un túnel, para cruzar un puente, paga peaje. Y nadie se queja. Porque son países civilizados.
son países donde hay una cultura de respeto a las normativas. Porque saben que esa recaudación, ese impuesto, tiene un propósito que se invierte en el arreglo de las carreteras, la vía bala, la vía vial, etc. Ah, no. En República Dominicana hay que pegarle fuego al país. El Chepa no convoca para el lunes una huelga nacional. Y el derrocamiento del presidente de la República, porque le aumentó 40 centavos al peaje, 40 pesos al peaje. Es para que observemos no la inmadurez, sino la baja catadura cultural, de civilidad. No hay criterio de civilización, de urbanismo. Si usted me dice a mí que va a aumentarle de 60 a 500 pesos el peaje, ok, son cifras exorbitantes y escandalosas. Pero 40 pesos para que pague 100 pesos. Y ya usted, directivo del transporte, dice que va a aumentar los pasajes. Y la gente que no piensa, que no razona, que no mide, que no mira más allá de sus narices, apoya eso. ¡Ay, sí! Populismo, ¿no? ¡Ay, sí! Hace muchos años que en un programa, como yo estaba en la 103 con el difunto Leo Martínez, hace 20 años, yo hablaba de el bajo costo de los peajes, de algunos impuestos que paga la gente por documentos. Yo decía, bueno, un acta de nacimiento se saca una vez en la vida. Una vez en la vida. Como un documento único, tenía que tener un impuesto especial. Ahora, lo que pasa es que el acta de nacimiento, aquí hay un relajo. Tú sacas 1 o 3 meses inservible y hay que renovarla. Y hay que renovarla. Porque no hay un sistema computarizado. Es un negociazo. Pero fuera del país, usted saca un acta de nacimiento y le vale de por vida. Para todo documento que usted vaya a sacar y que necesite el acta de nacimiento. Aquí no. Usted va a sacar un acta de nacimiento y a los 3 meses hay que sacar otra porque esa no sirve. Porque dudan, dicen que usted la falsificó. Usted va a sacar un pasaporte, va a renovar el pasaporte y tiene que sacar otra acta de nacimiento. Cuando usted, el momento que sacó ese pasaporte, lo sacó con un acta de nacimiento. Que debería estar archivada en ese expediente. Ah, no. Cada vez que usted va a renovar el pasaporte, hay que sacar. Oye, en este pueblo, en este país, y en San Pedro de Macorís en particular, sacar un acta de nacimiento es una odisea. Hay que llegar a las 3 de la mañana a hacer una fila. Es un desorden, un caos, es una tensión. Eso es mortificar a la gente. Es un golpe psicológico. Sacar un pasaporte es otra proeza que hay que hacer. Cuando aquí se va a sacar documentos a pagar un impuesto rutinarios. Repito, impuestos rutinarios de día a día. Ponen al contribuyente a coger lucha. Porque es la cultura que tenemos de fastidiarle la vida al otro. En este sentido, nosotros estamos de acuerdo en que algunos peajes que se están pagando son muy pocos. Ahora, si hacemos la observación crítica, vamos a aumentar los peajes para mantener en buenas condiciones las carreteras. Vamos a aumentar los peajes para darle mantenimientos a las vías de comunicación terrestre. Porque los impuestos es para eso. Para invertirlo en elevar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. No para robárselo, no para saquearlo. Esa observación hay que hacerla y hay que estar vigilante. Pero no es tampoco para que la oposición coja ese tema como bandera política y llame el lunes a una huelga nacional para zumbar el gobierno porque le está aumentando 40 pesos al peaje.
Ahí vi, comenzó el año escolar después de la Navidad. Se reinicia el año escolar. Y ya la ADP ha hecho huelga. Vi que hicieron un paro. Oye, no se ha reiniciado bien el año escolar. Y esa ADP, que es una asociación de inmundicias públicas, llamando a paro y a huelga. Óigame, gobernar este país, República Dominicana, no es fácil. Nunca nadie está conforme con ninguna medida que tome el gobierno. Nunca. Siempre le buscan la sexta pata al gato. No la quinta, la sexta pata al gato. Para justificar emprenderla contra el gobierno. Y lo peor, y lo preocupante, y lo que da asco, es como alguna gente se deja manipular. Cómo esa cultura del populismo llega a alguna gente, y todos esos rumores, todas esas calumnias, todas esas mentiras que difunden por las redes sociales, la gente lo cree y lo repite. Porque además de eso tenemos una clase política, una clase gremial, una clase dirigencial en términos sociales insaciable, que no madura, que no aprende de todos los errores que vive cometiendo. Miren, el problema de los peajes viene a raíz cuando en el gobierno de Leonel o de Danilo se firmó aquel acuerdo llamado peaje sombra, donde empresas privadas asumían el control de los peajes y son ellos que cobran, sobre la base de invertirlo en la República Dominicana con el arreglo, asfalto, etcétera, etcétera. Recientemente, con ese peaje sombra, el gobierno del presidente Luis Abinader llegó a un acuerdo para donde se amplió el peaje, se revisó porque había ciertos errores en cuanto a la interpretación y pragmatismo del peaje sombra. Y estos, a los nuevos peajes que están instalando, tienen una tarifa superior a los peajes antiguos, desde cuando el Balaguerato. En otros países siempre hay aumento de los peajes. Estados Unidos, Colombia, Europa, España, siempre. Y cada ciudad en Europa y cada estado en Estados Unidos, o ciudades o condados donde hay peajes, cobran. Usted va de Nueva York a Brooklyn, hay como 3 o 4 peajes. Va a Queens, hay peajes. Va a Boston, va a cualquier sitio, muchos peajes de pago. El ciudadano lo acepta. Y los gremios pocas veces protestan. El Caribe, República Dominicana, es parte de una cultura volátil, imperativa, mediatista, rápida, de decisiones que hay que tomarlas rápidas o protestan. Pero, por ejemplo, las autoridades de impuestos internos han anunciado con mucha anticipación el pago del malvete o placa del año 2025. Recientemente, la DGI llamó la atención de que estando ya en enero, en fase final de terminar el cierre de la renovación,
el 50% de los dueños de vehículos no ha renovado su marbete. Cuando llega el día cero, amontamientos de filas, protestas porque piden una extensión, los choferes públicos alegan falta de recursos, cuando el pago son a esos choferes carros viejos 2018, 17, 19 para abajo es de 1.500 pesos, contrario a las jipetas, los vehículos de lujo. Y en eso el pueblo, porque la clase media baja usa los carros públicos. Los peajes los utilizan la gente, principalmente los que van en autobuses. La clase media alta va en jipeta, no le duele pagar ese peaje porque lo produce. Lo mismo con el transporte urbano, que lo aumentan. El gobierno de Luis Abinader por varios años está controlando y pagando subsidios de los combustibles, millones y millones de pesos. ¿Con qué fines? Para evitar un aumento a la población y que venga la protesta. Porque el petróleo que consumimos viene desde fuera y hay que pagarlo en dólar. Pero la gente no entiende eso. La gente entiende que 60 pesos un peaje es barato, es muy caro todavía. Que 100 pesos no es nada como el alto costo de la vida, señores. La gente no entiende. Aquí hay 4 gremios que han vivido siempre de chantajes a todos los gobiernos. ADP, Sindicato de Transportes, Colegio Médico y la Universidad Autónoma. Cada 3 meses los profesores de la UAS pagan la UAS por un aumento salarial. Igual que los profesores, igual que los médicos, pero ese sector no se preocupa por los empleados públicos. ¿Desde cuándo los empleados públicos no se les aumenta el salario? Esos empleados públicos ganan 10,000 pesos mensual, salario cebolla. Y yo no he escuchado a un sindicato de esto exigir el aumento ni a los sindicalistas que esos empleados públicos que entran a las 7 de la mañana, salen a las 7 de la noche, hora extra y no le pagan. Yo conozco de empleados en oficinas públicas que duran hasta 12 horas y 10 horas en su trabajo por 10,000 pesos. Nadie se acuerda de ello. ¿Dónde está la Asociación de Empleados Públicos? Que le exigen a los gobiernos aumentos para el sector de clase media alta, el sector gremial, y a los empleados públicos nada. Eso significa que a este país le falta mucho por organizarse. Los peajes, aumentarle 20 pesos de 40%, no significa nada con lo que gasta. Ahora, ¿qué exigimos? Buena carretera, buena vigilancia, buena seguridad vial. Y eso, la seguridad vial, esa seguridad requiere costo en dinero, en equipamiento, en tecnología, no solamente en peaje. Cuando una carretera está mal, y no se puede conducir, los primeros que protestan son los choferes, que se les rompe su vehículo. Y si el gobierno, quien sea, trata de ayudarlo en ese sentido, debemos apoyarlo. De manera que consideramos que eso de protesta por protestar, de clamar por clamar, lo que deben hacer es sentarse en la mesa de negociaciones
y hacer un estudio macroeconómico a esos choferes. ¿Cuántas exenciones se le dan a los choferes? ¿Cuántas? Y se benefician. Pregúntele a Juan Ubiere, Combustible Antonio Marte y demás, le dan combustible exonerado. que ganan en su ruta y que ganan con esa mafia. Sin embargo, no hacen nada, Enrique. Bueno, en estos días, los medios internacionales nos traen grandes titulares sobre los incendios en California, en Los Ángeles. Miles de bosques siniestrados, varios muertos, centenares de casas destruidas por los incendios. Y ahora se añade un clima templado en el sur de Estados Unidos, que lo mantiene prácticamente paralizado. Algunos expertos y científicos atribuyen los últimos fenómenos naturales, esos incendios, el curso que están tomando últimamente las tormentas, los huracanes, los tornados, a lo que ellos llaman el cambio climático. A cómo el hombre vive destruyendo la naturaleza y no respeta su equilibrio. Y en Estados Unidos, hace unos años, se ha denunciado que se utiliza un nuevo método para sacar petróleo. No me acuerdo la terminología ahora, rápidamente. Pero es un estilo con maquinarias de perforaciones profundas que, según los estudios, afectan las estructuras subterráneas, hacen daño y produce un desequilibrio en la misma naturaleza de la Tierra. Ahora, Estados Unidos, el país modelo del mundo, la nación más poderosa de la Tierra, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo tecnológico, en lo estructural, en el comercio, que sus dirigentes, que sus líderes no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para frenar, para controlar, para disminuir el daño ecológico, el daño ambiental que cometen contra la naturaleza en esa gran nación. Yo recuerdo que hubo un candidato que fue vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que perdió unas elecciones. Al Gore, creo que de Bush. Y Al Gore siempre ha mantenido un discurso de defensa del ecosistema, a la biodiversidad, etcétera. Tiene hasta fundaciones. Y él, junto con otras personalidades importantes de Estados Unidos, viven predicando, viven hablando, viven dando conferencias, viven alertando, viven llamando la atención dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, de que debemos respetar ese equilibrio que por naturaleza, valga la repetición del término, que por naturaleza, la naturaleza en que nosotros vivimos y nos hemos forjado y de la cual hemos surgido como ente humano, no debemos alterarlo más allá de las normativas que la misma naturaleza abre en su espacio. Óyeme, pero en estos incendios en California,
Grandes celebridades han perdido su vivienda, costosísimas, mansiones, bosques que han sido tragados por los incendios en California. Ojalá que esta situación tan alarmante y preocupante que hoy está afectando a gran parte, a una parte importante de Estados Unidos, como California y en el sur, con el clima templado, con el frío, con la nevada, sirva para sacudir la conciencia de la sociedad norteamericana, de los líderes norteamericanos, de los gobernantes norteamericanos, para que sepan que ya está bueno para seguir con esa actitud criminal contra la tierra, contra la madre naturaleza. Nosotros en este espacio lo más que podemos hacer no es expresar públicamente nuestra solidaridad a distancia con los afectados y con las víctimas y su familia, con las familiares de las víctimas mortales, desgarrados, en luto, en dolor, en tristeza, como resultado, como consecuencia de los estragos de los incendios en California. Mira, con los fuegos en California, el gobernador de Texas llamó la atención del presidente Joe Biden, un presidente que en próximos 10 días entrega el poder a Donald Trump, que ya el Congreso ratificó su victoria. ¿Qué decía el gobernador de Texas a raíz de esto? Le decía al presidente Biden que en vez de estar gastando millones y millones de dólares tratando de prolongar una guerra que no va a ganar en Ucrania, lo invierte en California, donde California pertenece a Estados Unidos, un estado de Estados Unidos muy grande, con muchas inversiones, con mucha producción, con mucha riqueza, y desviar los fondos para cubrir los daños materiales, los daños colaterales, los daños humanos de vida que se han perdido. El presidente saliente prefiere gastarlo en Ucrania, en un Zelensky, como dijo Fico, el primer ministro de Eslovenia, que lo que anda mendigando y pidiendo, con fines inconfesables. ¿Quién está sufriendo en la guerra de Ucrania principalmente? El gran pueblo de Ucrania. Han perdido sus casas, desalojos, desplazamientos, millones y millones de ucranianos desplazados de su hábitat, que no es igual. Usted renacer su vida en otros lugares donde usted quizás no es bienvenido. Pero Zelensky tiene su futuro seguro, como lo tuvo el de Siria, el Bashar. Con sus millones tenía su seguro, está en Rusia, protegido por Rusia, el imperio ruso. A Zelensky lo va a proteger el imperio británico cuando salga huyendo de ahí. Porque por más que quiera Biden y Zelensky y la Unión Europea o la OTAN o quien sea, por más que puedan forzar banda, Ucrania no puede sostener una guerra prolongada con Rusia. Esa guerra prolongada de más de 2 años, quien se ha beneficiado ha sido Rusia, que cada día toma población, conquista terreno ucraniano. Ya conquistó todo el Donbass. Y eso a la hora de negociar, difícil que Putin lo ceda. Zaporozhye,
un sitio estratégico para el mar, que junto con Sebastopol y Crimea son puntos, repetimos, estratégicos para la defensa de los intereses rusos. Esos intereses rusos ahora siguen más protegidos. Pero como esos políticos europeos son sectarios, son tercos, violando las negociaciones de Minsk, prefieren prolongar una guerra donde de ambas partes hay muchas pérdidas humanas, pero más de Ucrania. ¿Cuántos millones y millones de dólares y euros se han gastado en esa guerra? Tratando de conquistar Rusia, tratando de invadir Rusia, tratando de derrocar al gobierno ruso. Y Donald Trump lo dijo una vez: Rusia derrotó a Napoleón y a los alemanes. Un hito histórico para la humanidad. Rusia no es fácil de vencer. Y lo saben sus enemigos, sus adversarios internacionales. Pero no lo sabe Biden, que en vez de buscar la diplomacia, una salida diplomática en los días que le quedan, sigue dando dinero. ¿Con fines de qué? Igual que Gran Bretaña, ¿con fines de qué? Y cada día los medios occidentales, mediáticos principalmente, están reconociendo que Zelensky sigue y estará perdiendo la guerra. El dinero que se invierta en Ucrania, inviértalo, presidente Biden, que usted se va. En California, en inversión para Estados Unidos. Hay muchas cosas que faltan por hacer. Pero hoy, lamentablemente, en pleno siglo XXI, las potencias piensan más en la guerra armamentista y nuclear que en salvar a la humanidad, de proteger a África y América, de condonarle sus deudas, que son muchas de ellas impagables. Eso es lo que debe preocupar a la humanidad y a las potencias, de deudas que ni los bisnietos de nosotros la van a poder pagar. Porque según va el mundo unipolar, las cosas no van a cambiar de un día para otro. Sigue prolongándose los enfrentamientos. Siguen acorralando a un país que no acepta que lo acorralen, que tiene armas con que defenderse y responder, y armas que quizás Europa no ha sentido todavía todo el peso de esa armadura. Gastan millones igual que China y Taiwán. Busquen la forma diplomática. Si Taiwán pertenece a China, dejen que los taiwaneses, con referéndum, con elecciones, con lo que sea, decidan su propio estado, como lo hizo Groenlandia en una ocasión con Dinamarca. Dejen que los pueblos se liberen, que las naciones se emancipen, que los pueblos se autodeterminen ellos mismos, no intervenimos en ellos. Que la soberanía de otro país se respete, porque solo así se garantiza la paz mundial a todos los niveles. Enrique. Bueno, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, que encabeza el alcalde Rafael Ortiz, vuelve a desarrollar una campaña de intercambio de plásticos por juguetes. Esta es una medida muy buena, muy positiva. Una medida que tiende a proteger el medio ambiente y a elevar el nivel de conciencia sobre este particular. Que el síndico, que la alcaldía de San Pedro de Macorís
se haya trazado esta filosofía social, comprendiendo el daño que le hace a nuestro planeta, a nuestra ciudad, a nuestro sistema ambiental y ecológico, el plástico, decida mantener por segundo año esta campaña, debería tener el respaldo de toda la población y de todos los sectores sociales. Y los medios de comunicación de San Pedro de Macorís, de radio, de televisión, unirse a esa campaña con spot, con anuncios, con propaganda, con mensajes de motivación para que esta campaña de plástico por juguetes, más que una realidad, sea una continuidad en los próximos años. Pero no solamente que nos quedemos ahí, que pasó el 10 Reyes, que pasó el 10 de enero, el mes de enero, y vino Carolina Mejía, o viene y terminó la... No, no. Sino que sirva esto como base para mantener y desarrollar una campaña de conciencia cívica, de educación ciudadana, de conciencia ciudadana, que nos hace falta, nos hace mucha falta. Porque cuando usted ve a esos ciudadanos que se divierten en el malecón, en cualquier espacio público se divierten y se marchan del lugar dejando montones de basura, de vasos plásticos, de desechos, etc. Es porque no hay conciencia cívica. Yo que he estado en Europa, que he estado en Sudamérica, que he estado en Estados Unidos, he veído como la gente va a esos lugares, a esos espacios públicos, a esas plazas públicas con la familia, de pasadía o de pasatario o de recreación momentánea. Y antes de irse, toda la basura que producen, la echan en una funda y se la llevan. La echan en un zafacón. Y si el zafacón está lleno, no la dejan en el suelo. Se la llevan para otro lugar. Nos falta mucho a nosotros de conciencia cívica, de conciencia ciudadana, de educación ciudadana. Este programa que tiene la alcaldía, que tiene el ayuntamiento, de intercambiar plástico por juguetes, tiene que ser valorado en la comprensión de cada uno de nosotros, por velar y ser celoso porque la ciudad sea limpia. Es más, ponerlo en competencia de convertir a San Pedro de Macorís en la ciudad más limpia del país, o en una de las ciudades más limpias del país. Debería ser una meta de todos nosotros. Pero hay gente que no piensa de esta manera. ¿Qué le importa a ellos? ¿Qué le importa? Porque tienen esa individualidad arraigada en su personalidad, en su conciencia psíquica, sin individualismo, de que nada más piensan en ellos y no piensan en el colectivo social, en el colectivo humano, en el cual todos vivimos y compartimos este espacio, que se llama ciudad, que se llama pueblo, que se llama provincia. Apoyamos y nos identificamos plenamente con esta campaña, porque, repetimos, es una campaña cívica de conciencia pública, pero también identifica un problema, focaliza un problema que tiene muchos años golpeándonos, afectándonos a nosotros como ciudad. Y es el problema de los desechos, de la basura, de todo tipo de basura. Y por más esfuerzo que hace el ayuntamiento y sus autoridades, las pasadas autoridades, la presente autoridad del ayuntamiento, invirtiendo en el gobierno, en mejorar la situación, no podemos, con esos desaprensivos, con esos lúmpenes, con esos antisociales,
con esos individualistas, sujetos individualistas, difícilmente se pueda. Pero no podemos bajar la guardia. No. Hay que mantenerse firme, vigilante, constante, ser sistemático con este programa y con otros programas que podemos implementar, que podemos crear para elevar el nivel de conciencia y de educación en cada ciudadano, en cada hombre y mujer de San Pedro de Macorís. A raíz de la política que comenzó Carolina Mejía en el Distrito Nacional, plástico por juguete, otras autoridades lo han realizado, aquí lo ha hecho el alcalde. Esto trae como consecuencia que recientemente un abusador con el rango de coronel vio a dos niños jugando con pistolas de juguetes, revólver de juguetes. Y sin mediar palabra, sin investigar si eran de verdad o de juguete, primero, el que sabe de armas de fuego, a corta distancia, puede saber si una arma es de juguete o es de verdad. Las jugueterías venden a veces pistolas que tienen un parecido, pero que son pistolas livianas, no pesan. Son de juguete. Tiran bolitas, una tiran agua. Pues este coronel, sin mediar palabras ni investigar, le cayó a tiro y lo mató. ¿Dónde fue eso? En la capital, hace 2 semanas. El Ministerio Público le solicita al juez medidas de coerción y el juez la acepta. ¿Dónde lo envían? A Mano Guayabo. En Mano Guayabo hay una cárcel militar. Para militares. No para preventivos. Porque el policía es un policía que responde como empleado público. No un militar. Por tanto, no debe estar ahí. Otros policías del DICRIN, que han sido del DICRIN, de la DNCD, que han cometido homicidios y fechorías dentro de sus funciones como militares o como policía, están en Ajayo o en el penal de la Victoria o en otra cárcel del país, no en Mano Guayabo. Yo no sé si la Procuraduría General de la República o el sistema penitenciario donde está Roberto Santana tiene a Mano Guayabo como cárcel preventiva. Lo cierto es que un dolor a una madre, a una familia, muchachos jovencitos, jovencitos, abatidos a tiros, entonces dicen que fueron como delincuentes que iban a hacer un atraco. Óigame, mientras el gobierno está tecnificando la policía, algunos miembros no captan el mensaje, ni van a la escuela a aprender lo que le están enseñando los asesores policiales, militares de investigación. ¿Salen más represivos? ¿Cuántas personas han muerto en supuesto real intercambios de disparos con la nueva policía técnica? ¿Cuántos? Compárenos entonces, o comparémonos con la policía tradicional de la época del Balaguerato, de Danilo o de Leonel o de Hipólito. Hagamos la comparación. ¿Cuál es el manejo? Porque cuando se va a perseguir un delincuente sobre una denuncia, depende del tipo de delincuente. Si lo tienen ubicado, rodeado, lo más fácil es que ordenen que se entreguen a la buena. Muchas veces, miren, estos días, un preso secuestró a un coronel
porque alegaba abuso. Vinieron las negociaciones. Un preso que estaba 20 años. Después de unas negociaciones donde él se entrega, como habían autoridades civiles ahí y policiales, se entregó, fue ejecutado. Fue ejecutado. Y nadie protestó porque fue un delincuente que entró a un policía, un coronel, y se pasó de la raya. En otros países, la fuerza represiva, en casos como este, buscan todos los medios por apresarte vivo. ¿Por qué ellos ganan más con apresar los vivos que muertos? Porque pagando en la cárcel de máxima seguridad, donde va a coger mucha lucha, se la ponen difícil, donde hay veces que usted prefiere morir o ir a una solitaria, pasar la de Caín, mientras usted esté preso de por vida. Te trasladan, te maltratan, te abusan. 30 años recibiendo golpes, maltrato de las autoridades represivas del penal que usted quiera, que para eso usted prefiere que lo maten. Entonces las autoridades internacionales, gente así, tratan de agarrarlo vivo para llevarlo a silla eléctrica, para que mueran en cámaras de gas sufriendo, para que vean que no es lo mismo, con los fines de llevarlo a una silla eléctrica, a una cámara de gas, después de 5, 6 años, 10 años preso, pidiendo clemencia, porque lo vemos después que hacen su fechoría, su acto criminal. Al final de su vida, cuando van al partíbulo, pidiendo clemencia, pidiendo que lo perdonen. Pero a la hora de cometer un hecho horrendo, sangriento, no pensaron en el futuro inmediato. Esa es la diferencia entre agarrar a un delincuente vivo que ejecutarlo. Porque cuando tú lo ejecutas, ya él no sufre más. Sigue es un estorbo para la sociedad. Y el preso a 40 años, a cadena perpetua, condenado a muerte, en el pasillo de la muerte, por años, sin ver familia, es un sufrimiento eterno, Enrique. Miren, con gran regocijo, estamos mirando que en el año 2025 el gobierno que preside Luis Abinader Corona ha seguido eficaz, contundente y oportuno golpeando el narcotráfico en República Dominicana. Esta semana agarraron otro cargamento de cocaína, de drogas. Y ese golpeo constante a la delincuencia criminal del narcotráfico no se veía en los gobiernos anteriores. En este gobierno de Luis Abinader no ha habido piedad ni contemplación para el crimen organizado, para el narcocrimen. Repito, no ha habido contemplaciones. Y por primera vez en muchas gestiones, atención país, repito, por primera vez en muchas gestiones estamos viendo comentarios positivos en favor del incumbente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que siempre anteriormente lo denunciaban como delincuente, como vinculado, como asociado al crimen y al narcotráfico. En esta gestión
de Luis Abinader, en esta gestión de la DNCD, se está observando cómo están enfrentando, cómo están valientemente confrontando ese flagelo que tiende a destruir la familia dominicana. Cuando uno ve a esos jovencitos por las calles nuestras de menos de 25, 20 años, pidiendo dinero para droga, con el cerebro todo sucio, todo asqueroso, todo sin bañarse, durmiendo en la calle, haciendo de todo, fundido por la droga. Cuando uno lo ve, uno piensa en su familia, en uno, en los hijos de uno. Porque es doloroso cualquier familia tener un hijo, un hermano, un padre, una hija, un marido, una esposa golpeada por ese vicio del consumo de droga. Y aquellos que se muestran indiferentes, que al contrario no apoyan al gobierno, sino que viven buscándole cualquier error, si se comete, para menospreciar y para no valorar esta lucha profunda contra el narcotráfico, carecen de conciencia y carecen de dolor humano frente a esta realidad. ¿Cuántos muchachos, cuánta juventud perdida, enviciada con el crack y todos esos fontanillos y todos esos ingredientes estupefacientes que le transforman el cerebro, que lo convierten en pitrafa pública, en pitrafa humana, que lo convierten en seres nauseabundos, pululando por las calles de la ciudad. Por eso hay que felicitar al gobierno cuando golpea, cuando ocupa un alijo de drogas. No importa quién sea el dueño, no importa el apellido que tenga, es un delincuente peligroso, porque esa delincuencia que mantiene en zozobra a la sociedad también mantiene en zozobra a la familia. Y repetimos, tiende a destruir la familia. Continúen con esta labor represiva, preventiva, golpeando todo lo que vuela a micro y a narcotráfico. Y sobre todas las cosas, aquellos que son autoridades y que también se corrompen y se convierten en socios del narco y del microtráfico. Todavía falta mucho en esta lucha. Falta mucho. Porque los puntos de drogas son ampliamente conocidos y están por todas partes del país. Y todavía se mantienen operando. Cuando desaparezcan todos esos puntos de drogas, entonces vamos a respirar todo tranquilo. Porque tendremos un país limpio, libre de ese mal anacrónico, de ese mal, de ese vicio que transforma a la personalidad humana en todo el sentido de la palabra. Miren, eso, los culpables de la expansión de las drogas son la potencia. ¿Dónde comenzó a distribuir drogas en República Dominicana? En la Guerra de Abril, cuando vino la intervención norteamericana, que vinieron los llamados cuerpos de paz de la alianza para rescatar a los llamados comunistas de la época, que era de que estaban infiltrados en la revolución, donde el imperialismo publicó un listado con nombres
y apellidos de los supuestos o reales comunistas de la época. Esas fuerzas interventoras vinieron con mucha marihuana a enviciar a la juventud, a distraerla de la guerra patria. Y con esa distribución de la marihuana que fue comenzó, se inició en la República Dominicana todo un proceso de distribución de narcóticos. Colombia, Suramérica. En una época hubo tan peligrosidad con Colombia que el dominicano que iba a Colombia y su pasaporte tenía el sello de que ingresó a Colombia, le quitaban la visa de Estados Unidos si la tenía. Mira hasta dónde se llegó. Porque se tenía Colombia como de Sudamérica con Pablo Escobar de la época, como los zares del narcotráfico en Sudamérica. Y de Estados Unidos vinieron todas las drogas peligrosas, a tal punto que muchos dominicanos que emigraron a Estados Unidos hoy son bombos en las calles por las drogas. Yo conozco amigos de la época que dan pena, que eran gente honesta. Muchos estuvieron en la guerra de abril. Y desde que llegaron a Estados Unidos, cayeron en el vicio del narcotráfico. Repetimos, la potencia. Porque si la potencia tuviera un interés hace muchos años, ¿por qué ellos no? Su lucha es a media tinta. Porque cuando tienen a los pueblos embaucados con droga, el pueblo se desvía de su propósito de liberación, de lo que sea. Pierde el sentido del olfato del progreso o el bienestar hacia el futuro. Y es un arma que utiliza el imperialismo en toda la sociedad a nivel mundial para frenar los procesos. Y esto es lamentable. Es lamentable. Pero no todo está perdido. Ahí está Casa Abierta, muchas instituciones ONG que luchan contra el flagelo de las drogas, que debemos apoyarlo, cooperar, porque miren, en el presupuesto nacional, la partida que corresponde a combatir las drogas y apoyar a esa ONG como Casa Abierta, son muy mínimas. Tienen que salir a pedir para poder sustituir, mantener esas instituciones. Cuando debemos darle más apoyo para que no desaparezcan. Pero el vicio lo corroe todo. Entonces nosotros consideramos que debemos seguir luchando, fortalecer más los mecanismos antidrogas, más educación. Las escuelas, el Ministerio de Educación y las escuelas privadas deben de abrir una tarea educativa a tales fines, para que los niños, niñas y adolescentes comiencen a recibir educación del mal efecto físico y mental y de salud que producen las drogas en la República Dominicana y en cualquier parte del país, del mundo. Enseñarles videos, cómo están esa gente en Pensilvania, en muchos países, deambulando como parásitos, como sonámbulos por las calles, como zombies. Entonces esa gente, miren mis hijos, ustedes que van a ser mañana profesionales,
que ustedes van a ser hombres del futuro. Miren cómo la gente que el efecto, lo que hacen. Decir, el fentanillo hace esto, el crack hace esto, la marihuana hace esto, tal drogas produce esto. Y concientizarlo. Porque muchos narcotraficantes aquí en Estados Unidos van a los colegios públicos y privados a vender droga. Muchos. Y hay maestros y maestras que han descubierto estudiantes escolares en su mochila consumiendo droga. Y lo han descubierto en los baños, en los callejones, en las escuelas públicas y privadas, consumiendo droga. Pero si educamos a los muchachos, si educación aplica un programa rígido de exigencia para que en 15, 20 o 30 años el flagelo de las drogas vaya disminuyendo, combatirlo, enfrentarlo, educarlo con la familia, educarlo con lo que sea, con la ideología, con la doctrina, para que la sociedad dominicana sea una sociedad de futuro. La juventud de ahora, miren lo que caen abatidos a balazo. 20 años, 19, no llegan a 30 años. Pierden la escuela, se desvían de sus propósitos de la familia, le hablan mentira a los padres, les roban a los padres para comprar vicios. Todo eso hay tiempo de enfrentarlo y evitarlo. Señores, pasen buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por de labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí con